Hola, soy Arly Fuentes, bienvenidos a este podcast. Aquí vas a encontrar un espacio de estudios bíblicos, de consejería, un encuentro personal con la palabra de Dios, que buscan realmente inspirarte, desafiarte y recordarte que no te encuentras solo en este caminar. Si te gusta este mensaje o está siendo una bendición para ti, compártelo con otras personas para que ellos también puedan crecer en su fe. Y no se te olvide que puedes escucharnos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y en otras plataformas. Pero ¿qué les parece si comenzamos con el episodio de hoy? Cuando hablamos de una confianza rota, yo creo que una de las cosas más difíciles de lidiar en esos momentos es cuando la otra persona que te ha dañado o que te ha traicionado se ha salido con las suyas y sentimos que no hay ninguna consecuencia hacia ellos. Aún más, creo que un poquito más doloroso es si realmente podemos seguir confiando en Dios, que parece que permitió que estas circunstancias sucedieran en mi vida, que la persona me lastimara y que se saliera con las suyas, que no hubiera una consecuencia inmediata por sus acciones. Recuerdo un momento en mi vida y es un tiempo que tuve preguntas sinceras con Dios, directas de Dios de lo que estaba pasando en mi vida y por qué lo estaba permitiendo, o por qué permitía que dichas acciones parecían no tener una consecuencia. Sobre todo el hecho de que la otra persona parece que está en su mejor vida, no hay consecuencia alguna y él está disfrutando todo como si nunca hubiera pasado nada o como si nunca hubiera dañado por sus palabras o por sus acciones. Creo que duele aún más al ver que esa es una apariencia, que todo parece estar bien, mientras que uno está lidiando con el peso de su propia familia, que está causando problemas hacia sí, cargando no solo con mi propio dolor, sino también con el dolor de mi familia por las acciones que esa persona tomó hacia nosotros. Tuve un asiento en cierta manera frontal en primera fila del sufrimiento que nosotros estamos experimentando a causa de las decisiones de otras personas, de la gente a nuestro alrededor. Y es una realidad dolorosa, no solamente personal, sino a la vida, ver cómo el dolor puede dañar no solamente a ti, sino a tus seres queridos o a tu gente más cercana, a tus hijos, tu esposa. Y honestamente hay momentos en los que se siente uno sin esperanza, en un lugar donde realmente sientes que realmente nada importa, que tus sentimientos son insignificantes y que no hay justicia hacia lo que la otra persona te hizo. Y eso a veces puede llenarte de amargura si permites que ese sentimiento crezca. Aún en medio del perdón hay que reconocer que hay un trauma. Y lo que he mencionado anteriormente en varios podcasts es que si es histérico, es histórico. El impacto es igual, perdones o no a la persona. Debes tratar con ambas partes. Podemos perdonar un momento, pero los hechos ocurridos, y esto cumple creo que los mandatos de Dios de perdonar, existe lo que se llama el impacto, lo que ese dolor ha causado en tu vida. Y este es un proceso largo y es un proceso que puede tardar mucho para algunas personas, para otras puede ser rápido, pero sobre todo cuando sientes que Dios no entiende lo que está pasando en tu vida. Te causó dolor, no entiendes por qué Dios está permitiendo esto y empiezas a cuestionar. Y algo muy importante de recordar en este momento es reconocer que este tipo de pensamientos no son pecaminosos, que Dios le da bienvenida a este tipo de pensamientos. Pero quiero tener cuidado de hablar de este tema, porque a veces creo que escuchamos muchas palabras religiosas y que dicen, recuerda, Dios tiene lo mejor para ti, solo confía en Dios, entrégaselo a Él. Y creo que suena muy bonita las frases, no me malentiendan, suena muy bien, tiene mucho poder, mucho significado, pero puedes sentirse vacías en esos momentos en que tu corazón está roto, en que necesitas apoyo, en que necesitas pues, un abrazo o algo que te levante para saber que vas a estar bien el día de mañana. Creo que algo que muchos perdemos al leer la palabra de Dios es que se nos olvida que fue escrita en un momento histórico, que es algo real que estuvo sucediendo en las personas y que no simplemente es una historia ficticia. Solo con leer el Salmos podemos ver muchas veces cuando David estaba en medio de un levantamiento, la caída de David, las consecuencias que sucedían en su vida. Muchos de los salmos fueron escritos por David. Pero mucho de lo que David dice en esos salmos refleja su batalla interna en que por qué permitía Dios ciertas cosas o si realmente él podía confiar en Dios. Decía Dios, tú me ungiste como rey sobre todo Israel, pusiste el reino en mis manos, pero ahora me encuentro huyendo de mis enemigos. Me atacan constantemente, me están afligiendo, tengo pérdidas. Y entonces es algo que David lidia muchas veces. Y al leer esto tenemos dos maneras de hacerlo. Puedes leer el Salmos y leerlo de un momento para otro. Mira, pues aquí está David batallando, encontró la solución. Pero realmente tenemos que entender que no fue tan fácil para David. No fue un momento instantáneo. Pasaron días, meses, años, mientras él encontraba sentado en ese momento
con injusticias terribles a su alrededor, expresando sus emociones más honestas de lo que estaba sucediendo dentro de él. Quiero ver también algo teológico en este principio, que es verdadero y realmente es que es honesto. La pregunta es, ¿qué significa para Dios cuando alguien peca contra mí? ¿Qué significa para Dios cuando alguien peca contra nosotros? Típicamente pensamos que cuando alguien peca contra mí, se trata de mis asuntos, se trata de algo personal. Yo soy el responsable, yo cargo con las consecuencias, yo enfrento el dolor. Que ese pecado fue directamente hacia mí y que yo soy el que tiene que lidiar con las consecuencias de ese pecado en mi vida. Pero todas las cosas creadas, todo lo que vemos que Dios ha creado, la única que fue hecha a imagen y semejanza de Dios somos nosotros. Eres tú y soy yo. Somos la imagen y semejanza de Dios. En hebreo encontramos dos palabras, se llama salem y demut. Estas palabras son exclusivamente referidas hacia los hijos de realeza, el príncipe, la princesa, los hijos del rey. Y esas palabras son dirigidas hacia ti y hacia mí. Yo tengo un hijo y creo que es natural que muchas veces como padres, cuando alguien hace algo malo contra ellos, sintamos enojo, frustración por esa injusticia que la gente hace hacia nuestros propios hijos. Y eso es natural porque somos creados a imagen y a semejanza de Dios. Así que si alguna persona peca contra nosotros, que somos su imagen, ¿cómo se siente Dios? ¿Cómo se siente Dios en esos momentos cuando alguien peca contra mí? Creo personalmente que le duele tanto como nos duele a nosotros. Se quebranta y sufre con nosotros en esos momentos. Existe esta tensión porque en el corazón de Dios hay amor, hay compasión, hay un deseo de que toda la humanidad se arrepienta por sus pecados, de que aquellos que han pecado contra nosotros comprendan el daño que nos han hecho y se arrepientan de su pecado y que vuelvan a la presencia de Dios y pidan perdón por lo que han hecho. Porque si eso no sucede, lo que va a suceder en la vida de las personas es que va a haber consecuencias. Rara vez pensamos en las palabras de Dios como Dios y quebrantamiento como si fueran juntas, porque solemos imaginar a Dios como alguien firme, alguien inmutable, alguien que no importa lo que suceda, no le causa ningún sentimiento, no siente nada hacia ello. Pero en un lenguaje humano, si Jesús es la encarnación de Dios, en el momento que Jesús estaba saliendo del Monte de los Olivos, vemos a Jesús mirando hacia Jerusalén y comienza a llorar. ¿Por qué llora Jesús en esos momentos? Hay mucho debate en cuanto a esto realmente lo que está sucediendo, porque aunque parece simple, no creo que lo sea tan simple. Jesús no solamente llora porque está viendo la cruz, eso creo que es parte de ello, pero yo creo que el impacto que le estaba causando a Jesús que llorara era el impacto del pecado sobre la humanidad. Y Jesús estaba viendo la devastación del pecado y el daño que estaba causando hacia nosotros. Si leemos el Antiguo Testamento, veremos muchas veces cuando Dios se aflige por el pecado de Israel. Dios se encontraba afligido por cómo Israel continuaba pecando una y otra vez. ¿Por qué Dios es tan firme con la santidad de Israel contra los ídolos y los dioses falsos? Bueno, porque Dios se aflige. A Dios le causa dolor cuando algo sucede mal y nos lastima a nosotros y lo que nos va a causar hacia nosotros. Tiene un corazón quebrantado en el sentido más profundo. Si no fuera así, podría incluso dudar o preguntarme yo mismo si realmente Dios es un Dios bueno. Si no siente lo que yo siento, realmente es un Dios bueno que desea lo mejor para mí. A lo largo de la Biblia vemos este patrón. Cuando alguien te hiere, cuando alguien traiciona, cuando alguien peca, atraviesa no solamente tu corazón como persona, pero también atraviesa y llega hasta la presencia de Dios. Porque en últimas instancias el pecado es contra Él. No solamente es contra ti, sino contra Dios mismo. Me traicionaron a mí, sin duda alguna, pero detrás de mí se encuentra el creador del universo. Se encuentra ese Dios que creó este universo y que te creó a ti y a mí. Y ciertamente me duele, y no hay cómo negarlo que cuando alguien te traiciona te lastima y te duele. Pero conforme crezco en ese caminar con Cristo, puedo decir algo con certeza. Sí me traicionaron a mí, pero aún más grave, pecaron contra Dios. Sí me hicieron daño a mí, pero realmente están pecando contra Dios. Y esto me ha ayudado a no quedarme enfocado únicamente en el abuso, en el dolor, en la traición o en el trauma que esa traición causó hacia mi vida, sino a ver el cuadro completo de lo que está sucediendo al momento que alguien me daña, al momento que alguien me traiciona. Y creo que hay algo más profundo aún en este tema. Aun cuando tenemos el poder de actuar en venganza o buscar la justicia bajo nuestras propias manos, muchas veces decimos justicia, pero seamos honestos, realmente lo que queremos es venganza.
queremos vengarnos de la persona que sufre y que sienta el dolor que me ha hecho sentir. Porque mi corazón humano quiere que la otra persona sufra, y no solamente poquito, sino que el doble de lo que él me ha hecho. Decimos ojo por ojo y diente por diente, dice la palabra de Dios, así que te toca, ¿no? Pero en el fondo, seamos honestos, no deseamos eso. Es algo que realmente no deseamos que la otra persona tenga. Este es un tema de madurez y sobre todo una madurez espiritual, de llegar a ser más y más como Cristo. Y creo que ese es el llamado que Dios tiene para ti y tiene para mí. Por un momento podemos intentar ejercer justicia humana bajo nuestras propias manos, pero esta puede ciertamente estar limitada por nuestro entendimiento que es finito. Estamos limitados a lo que conocemos. Pero en cambio hay un Dios infinito que es verdaderamente justo y Él va a crear la justicia que Él crea en el momento adecuado. Y si Él va a lidiar con el pecado en su capacidad máxima, creo que podré decir, ay, de aquellos que experimenten realmente la justicia de Dios. No me gustaría realmente estar en sus zapatos. No me gustaría estar en su lugar, porque realmente sé cómo Dios actúa con su justicia. Y si moldeo mis pensamientos en esta línea, creo que cambia mi perspectiva sobre las personas que han pecado contra mí. Me hace verlo de una manera diferente. Hay un versículo en Romanos 12, 19 al 21 que dice lo siguiente: queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dice la Escritura, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejes que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Y conforme leemos este versículo, hay algo que tenemos que entender. Este es un principio, no es una póliza de seguros. No es algo que tienes que cumplir para obtener algo a cambio. Es un principio que Dios quiere que tengamos. Porque si te vas al versículo 18, dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz. Pero la realidad es que a veces no es posible. Seamos honestos. Pero aquí dice, si es posible, si lo puede lograr. Se nos da un principio, mas no se nos da una póliza. Nuestra respuesta propia en esos momentos es mostrar características de lo que es realmente ser hijos de Dios, parte de este reino de Dios. Aprender a mostrar compasión, gracia, amor, de una manera sabia que refleje el carácter de Dios que está creciendo entre nosotros. Puede que en ese momento no puedas alimentarlo porque te ha dañado a esa persona. Puede que sea poco saludable para ti y realmente emocionalmente y físicamente y espiritualmente sea mejor no mantener una relación con esas personas en esos momentos, porque causa un daño si lo intentas. Si no es posible, lo mejor que puedes hacer es orar por ellos. No porque eso se consuele fácilmente, sino porque tiene un costo en tu corazón. Tenemos que aprender a orar por ellos por el costo que tiene hacia nuestro corazón. Ora por tus enemigos y si no puedes, ora por ellos. Ora para que Dios te ayude a orar por ellos. Decirle, Dios, ¿sabes qué? No puedo, me han lastimado de gran manera. Esto es muy difícil para mí. No quiero, pero dame tu gracia para poder hacerlo algún día. Para poder hacerlo de una manera de que ya no me cause dolor y me lastime a mí mismo. Me he sentado yo muchas veces en ese lugar con Dios. Muchas veces le he dicho, sabes que no, gracias, en este momento no tengo tiempo para ello. Es mucho el dolor, es mucho la amargura. Pero piénsalo, cada vez que una persona experimenta un placer temporal, al obtener lo que ellos quieren sin importar las consecuencias hacia otros o sobre ti mismo. Y el pecado siempre viene en un paquete. El placer de conseguir lo que uno quiere en ese momento, de lo que uno desea, se siente bien. Pero el dolor de las consecuencias es inevitable y van a venir detrás de lo que hemos hecho en nuestras acciones. El pecado nunca viene vacío y hay una consecuencia natural de ello. Y esto va a llegar con el tiempo y puede que sea muy severo y no seamos realmente o no sepamos las consecuencias de lo que viene detrás de nuestro pecado. Puede que en ese momento no lo veas en la vida de la persona, ni mañana, ni en una semana, ni en un mes, ni en un año. Pero la escritura es muy clara y lo dice en Proverbios 1:31. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir de esa manera y se ahogarán con su propia integridad. Poderosas palabras, ¿no? La realidad, y esto creo que es muy importante que lo recordemos en cualquier momento, no solamente hacia lo que nos hacen daño, sino en nuestra propia vida. La realidad es que Dios no puede ser burlado. Las consecuencias del pecado comienzan desde el momento que cometes el pecado. Aunque no lo veas, las consecuencias ya vienen hacia ti. Eventualmente,
Cada quien comerá el fruto de sus propios actos. Y eso es muy importante entenderlo. Comerás los frutos de tus propios actos. Por eso creo que orar por ellos es reconocer si me han lastimado, pero también han liberado sobre ellos, sobre su propia vida, las consecuencias que vendrán si hay una ausencia de ese arrepentimiento sincero. Y tal vez mi oración no sea para que Dios los ayude, sino para que su corazón sea transformado antes de que venga todo el peso de esas consecuencias a la vida y los destruya a ellos. No pagues venganza con venganza, sino perdón y bondad es lo que debes dar. Esa es la meta, aunque no siempre se puede lograr, porque debemos entender que cosechamos lo que sembramos. Si sembramos paz y humildad, lo que vamos a cosechar en nuestra vida va a ser paz y humildad, sin importar si la otra persona que te hizo daño se arrepiente o no de lo que hicieron hacia ti o hacia mí. Y un principio muy hermoso es que si realmente tú quieres paz en tu vida, si queremos paz en nuestra vida, debemos establecernos en un lugar donde podamos experimentar esa paz. Tenemos que entrar a todo lugar en nuestra vida con esa paz en nuestra vida, trayendo esa paz a cada lado de nuestra vida. Si lo único que llevas es amargura, resistencia y el deseo de que Dios los castigue, que sufran como tú has sufrido, déjame decirte, eso solo va a generar más caos en tu vida. Va a ser una estrella floja. Y más allá de todo, lo que realmente desea uno es no que la otra persona sea castigada. Yo creo que en esos momentos lo que uno desea es poder encontrar otra vez esa paz en nuestras propias vidas. Porque aún así, si viera la justicia, yo creo, ejecutada de Dios en la otra persona, puede que no encuentre la satisfacción o la paz que estoy buscando. Me voy a sentir, jaja, lo logré, me obtiene lo que merecías, ¿no? Pero realmente no encontraré la paz. La paz viene de ser alguien responsable. Si alguien abusa de mí, debo llevarlo a la persona correcta, buscar terapia y hacer todo lo posible en mis manos para encontrar esa sanidad, esa paz en mí. Pero en cuanto la otra persona aprenda la lección o cambie su vida, eso está fuera de mí, está fuera de mi control. No puedo hacer nada en cuanto a ello. Dios se encargará de su justicia y su misericordia. Y no necesito verlo para saber que es verdad, porque la palabra de Dios lo ha demostrado. Él es justo y es misericordioso. El pecado viene en conjunto, viene en este combo con sus consecuencias. El pecado trae consecuencias, es un combo. No podemos justificar las acciones pecaminosas de alguna manera. Y a veces solo se necesita el tiempo para que todo salga a la luz. Simplemente dejarlo en las manos de Dios y Él hará justicia en el momento adecuado. Aún así, sé que ver a esas personas castigadas no me dará la paz que yo quiero. No voy a encontrar realmente la paz que estoy deseando. Debo asegurarme de que el dolor que esa persona haya hecho en mi vida no se multiplique en mí y lo transfiera a mi hijo, a mi esposa, a mi sobrino o a la gente que me está rodeando. No le voy a dar el poder a la persona de que controle el daño que me ha hecho. Al contrario, voy a ejercer el poder para que ese dolor termine conmigo, que el abuso termine conmigo y que el daño que me hizo se detenga en este momento. A lo largo de la Biblia, las decisiones de una persona son, y muchas veces, las mismas cosas que traen las consecuencias hacia ellos. En la historia de Esther, vemos a Amán, que quería destruir al pueblo de Israel, y sobre todo quería matar a Mardoqueo. Con la manera en que la historia se desarrolla, es que Amán empieza a hacer unos lugares para ahorcar a la gente, y termina él siendo ahorcado en el mismo lugar que él había construido para ahorcar o matar a Mardoqueo. Lo que debo entender, y otra vez lo vuelvo a repetir con mucha fuerza, es que Dios no puede ser burlado. Solo Dios puede lidiar con el pecado de una persona con perfecta justicia y misericordia. Pero no podemos burlar a Dios de ninguna manera. Y si queremos la misericordia de Dios cuando actúe en justicia con nosotros, yo creo que no podemos pedirle que no tenga misericordia cuando actúe en justicia con otras personas. Dios muchas veces hace mejor trabajo que cuando nosotros no lo sentimos que está actuando. Cuando a veces sientes que Dios no está presente es cuando Él está actuando y haciendo su mejor trabajo. Y quiero terminar con esto. Es una mentira muy grande decir que el tiempo sana todas las heridas. Lo que uno siembra en la tierra en ese tiempo es lo que determina si habrá sanidad en ti o si habrá amargura en tu vida. El tiempo solo nos permite ver cómo las cosas se desarrollan en nuestra vida. Y he visto, y creo que lo que he sembrado en ese tiempo, he visto los frutos que he cosechado. Yo escojo sembrar buenas decisiones, escojo sembrar el perdón, escojo sembrar responsabilidad y amor por mi familia. Esas son las semillas que he decidido sembrar en mi propia vida y plantar en mi vida, en mi ser, en la tierra durante ese tiempo que la gente me ha lastimado.
Y he comenzado a ver los frutos de lo que Dios está haciendo, no solamente en mí, sino en la familia y la gente que me está rodeando. Otras personas pueden escoger sembrar otra cosa diferente en ese tiempo y eventualmente su cultivo va a crecer. Tal vez despacio, pero va a revelar lo que están sembrando en sus propias vidas. No necesito comprobarlo. Yo sé que es verdad porque la palabra de Dios me lo está diciendo y lo ha declarado. Y es algo en lo que puedo confiar 100%, que lo que uno siembra, eso va a cosechar. Necesitamos orar y a veces pedirle a Dios que bendiga a esas personas que nos han hecho daño, para que moldee de esa manera nuestras propias vidas. Y esto de ninguna manera es justificar lo que las personas hicieron hacia nosotros, ni significa estar de acuerdo con su estilo de vida o sus acciones. Creo que es simplemente decirle, sí, me has lastimado, me has hecho daño, pero no vas a volver a hacerlo o convertirme en algo que nunca fui creado para ser. Es ponerle un alto al daño que te hizo la persona, encontrar la sanidad, encontrar tu propósito y convertirte en lo que Dios quiere que seas.